¿Sabías tú que el Reino Unido ha venido colaborando para liberar a Venezuela de la opresión de Nicolás Maduro y que también han surgido ciertos intercambios de ideas para ayudarlo en cierto momento? Quédate hasta el final porque esto es una serie de 3 partes donde voy a explicar paso a paso esta metamorfosis de un Reino Unido que desea liberar a Venezuela a un Reino Unido que desea colaborar con Nicolás Maduro. No te lo pierdas, ninguna de estas 3 partes. Quédate hasta el final para que entiendas por dónde comenzó toda la historia. Suscríbete al canal si no lo has hecho, clica en la campanita y ya volvemos. Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. El día de hoy te voy a traer 3 documentos desclasificados. 3 documentos que van a mostrar la metamorfosis que hizo el Reino Unido, primero con las intenciones de sacar a Nicolás Maduro y después el cambio de colaborar con él. Así que no puede perderse ninguno de los 3 videos. Son un poquito largos porque estos 3 videos datan de una documentación oficial que fue desclasificada. Documentos desclasificados muestran varias inversiones hechas por el Reino Unido, primero para sacar a Maduro y ahora finalmente para ayudarlo. Así que no te lo pierdas, por favor, y quédate hasta el final porque van a haber nombres, detalles, cosas que yo sé que te van a gustar. ¿Ok? Esta es la parte número 1 y aquí vamos a hablar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido gastó casi $500,000 de libras esterlinas para ayudar a establecer una coalición antigubernamental en Venezuela. Documentos desclasificados dicen lo siguiente. El gobierno británico donó subrepticiamente, es decir, de manera oculta, que la gente no se enterara, 450,000 libras esterlinas de su presupuesto de ayuda al extranjero para establecer una coalición llamada Coalición Anticorrupción en Venezuela, a través de un controvertido fondo que pretende abordar la inestabilidad del país y prevenir conflictos que puedan amenazar los intereses del Reino Unido. Estos documentos que fueron desclasificados revelan cada uno de estos detalles. Reino Unido parece ser el único gobierno financiador de esta nueva coalición anticorrupción, así se llama. Este grupo fue establecido en el año 2019, que colaboró con una organización de transparencia vinculada a figuras claves de la oposición. Algunos fueron partidarios del intento de golpe de Estado en el 2002 contra el Sambo de Sabaneta, Hugo Chávez, hoy extinto y en la sexta paila. El coordinador de la coalición ha dicho que los venezolanos deben continuar la lucha en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los socios del grupo incluyen el Centro Thatcher, cuyo sitio web se registró hace varios días antes de una nueva coalición. Y cuando digo varios días, el documento data del 2019, así que ojo con eso. El embajador del Reino Unido en Venezuela, que estaba en el lugar cuando comenzó el proyecto, ha sido nombrado como informante estadounidense de protección estricta. La embajada británica de Caracas informa cada 3 meses sobre cuál es el progreso de dicha coalición. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y la Embajada Británica en Caracas a veces obstruyen preguntas que le hacen sobre las personas involucradas en la coalición. Eso es lo que relata el documento. El gobierno del Reino Unido ha donado 450,000 libras esterlinas a una organización que todos conocemos que se llama Transparencia Venezuela, una rama local de la organización no gubernamental internacional Transparencia Internacional, para establecer una coalición encabezada por un opositor abierto al gobierno de Nicolás Maduro. Esa información entregada a este reporte data lo siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido declaró
que otorgó el monto de 250.000 libras esterlinas en el año 2019 para establecer la coalición anticorrupción, que describen como una coalición anticorrupción de actores de la sociedad civil y los medios libres para ayudarlos a abordar la corrupción y el crimen organizado en Venezuela. También el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido desembolsó en el año 2020 200.000 libras esterlinas adicionales que fueron donados a Transparencia Venezuela para el periodo marzo a diciembre del 2020 para fortalecer el sostenimiento de dicha coalición. En total fueron 450.000 libras esterlinas donadas entre el 2019 y 2020 a Transparencia Venezuela. Es un equivalente de $600.000 para establecer y sostener una coalición con el propósito de que el pueblo venezolano despertara y saliera a las calles a librarse de Nicolás Maduro. Al sacar todo lo que son los trabajos periodísticos, investigativos, para poder hacer despertar al venezolano, pero al parecer el sueño era tan profundo que el venezolano no quiso despertar en su momento y, como quien dice, esa plática se perdió. Se puede además decir lo siguiente: los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos reconocen en ese momento, 2019, vuelvo y repito, este documento es del 2020, reconocen la figura de la oposición Juan Guaidó como presidente interino en Venezuela y han buscado abiertamente destituir a Nicolás Maduro de su cargo. La coalición, cuyo único financiador externo parece ser el gobierno británico, incluye 781 organizaciones y está promoviendo 243 iniciativas. Transparencia Venezuela llama al nuevo grupo Movimiento Ciudadano, que espera lograr una transformación real y una nueva Venezuela. Transparencia Venezuela dijo que van a presentar informes del progreso y gestión de proyectos cada 3 meses a la Embajada del Reino Unido en la capital de Venezuela, en Caracas. Los fondos fueron otorgados por el Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad del Reino Unido, un fondo que se creó con 1.260 millones de libras esterlinas, que según el gobierno está creado para trabajar a construir la paz y la estabilidad de países en riesgo de inestabilidad. Aclaro, no es que estos 1.260 millones de libras esterlinas se los hayan dado a Venezuela, no. Ese fondo se creó en Inglaterra, en el Reino Unido, y allí permanece. De ese fondo es donde sacaron las 450.000 libras esterlinas que le mencioné anteriormente. El gobierno del Reino Unido ha rechazado cualquier solicitud que le han hecho distintos medios para verificar, para constatar los nombres de los involucrados en estos casos. En respuesta a las 2 solicitudes recientes de la libertad de información, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido dijo que estaba reteniendo detalles de esquemas y organizaciones que apoyan dentro de Venezuela por motivo de salud y de seguridad. No está claro qué relevancia tiene la salud y la seguridad en estas solicitudes. El gobierno del Reino Unido no ha querido publicar abiertamente cuál ha sido su financiamiento en esta coalición en Venezuela, que se ha agregado a un nuevo programa que se llama CSSF, existente, titulado Crimen Organizado Grave en Perú a Colombia. Un resumen del programa de dicho proyecto con fecha del 2020 es la única referencia del gobierno de la coalición venezolana. Afirma que se le asignaron 0.3 millones en dinero de ayuda en los años 2019 y 2020 para un proyecto de anticorrupción de Venezuela. Es lo único que sale, un resumen en una cuenta donde se marca 0.3 millones en dinero. El documento agrega que el programa también está financiando por primera vez actividades tanto en Panamá como en Venezuela, en lo que tiene que ver con investigación de corrupción de venezolanos en terreno panameño. Se busca que la CSSF anticipe una mayor actividad entre ambos países con el proyecto venezolano, enfocándose en la resiliencia de la sociedad civil ante las prácticas corruptas que se viven en el Estado. La financiación plantea dudas sobre los compromisos del gobierno con la transparencia, ya que el proyecto no parece mencionarse en el sitio web DevTracker,
del gobierno que pretenden enumerar todos los proyectos de ayudas internacionales del Reino Unido. Un vocero de Transparencia Venezuela dijo que el grupo se enfoca en la transparencia y la lucha contra la corrupción, por lo que hacen un seguimiento a todos los recursos que se manejan y están a cargo de los actuales órganos del Estado. En su página web, en el sector donde dice acerca de nosotros, Transparencia Venezuela dice: nuestra motivación es luchar activamente para ponerle fin a nuestros problemas estructurales profundamente arraigados en este país, que han perdurado durante casi 2 décadas. Muchas son las iniciativas nacionales que están apuntando al gobierno de Venezuela, mientras que su página de noticias alberga extensas críticas sobre el manejo de Maduro de la situación del vecino y todas las acusaciones de corrupción que están apareciendo. El sitio web del grupo no especifica quién actualmente dirige dicha coalición. El Foreign Office de la Embajada Británica en Caracas ignoraron todas las preguntas que se les hicieron sobre las personas involucradas en esta coalición. Sin embargo, un informe reciente incluye a Yonaide Sánchez como coordinadora nacional de Transparencia Venezuela. Sánchez es profesora de la Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto, al norte de Venezuela. Es seguidora de Guaidó. Se ha expresado abiertamente de respaldar todos los esfuerzos de la oposición para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Durante las violentas protestas callejeras de abril y mayo del 2017, Yonaide Sánchez escribió que cada anuncio de Maduro confirma que debemos continuar la lucha en las calles. El gobierno está cada vez más aislado. En enero del 2019, poco después de que Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela, Sánchez escribió: Yonaide Sánchez, solo reconozco a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente legítimo de Venezuela. Espero por el bien de mi país que mi sindicato esté de acuerdo. Sánchez también ha instado a que se entreguen ayudas internacionales a Venezuela para combatir la corrupción y ha anunciado que la historia no absolverá a Maduro. En agosto del 2020, la coalición invitó a Guaidó a una discusión sobre la encrucijada electoral en Venezuela y preguntó: ¿hacia dónde vamos desde aquí? Al presentar a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, la conversación consideró el beneficio de invitar a la agencia antisustancia de estas que le gustan a Diosdado, conocida por las 3 letras DEA, a que regresaran a Venezuela después de que hubiesen sido expulsados por el Sambo de Sabaneta, hoy en la sexta paila Hugo Chávez, en el año 2005 por acusaciones de espionaje. Es probable que el financiamiento británico de las actividades anticorrupción en Venezuela aumenten las sospechas de que el Reino Unido está empoderando allí a las organizaciones de la sociedad civil como medio para derrocar al gobierno de Maduro. No se sabe a ciencia cierta que el gobierno británico esté financiando grupos aliados con este fin, como los regímenes del Golfo, donde la corrupción es rutina. En febrero del 2017, el entonces embajador del Reino Unido en Venezuela, John Saville, participó en un evento de Transparencia Venezuela junto a Guaidó. Este mayo, Saville fue revelado como jefe de una unidad de reconstrucción de Venezuela del Ministerio de Relaciones Exteriores, que según el gobierno venezolano estaba operando en secreto. La unidad aparentemente busca conducir a Venezuela hacia una resolución pacífica y democrática de su actual crisis política. Aclaro, esa reunión del 2017, este embajador se reunió con Guaidó cuando él era diputado. Ojo, diputado, no era interino. En evento de la coalición en marzo, Duncan Hill, embajador adjunto del Reino Unido en Venezuela, dijo: Venezuela ha sido víctima del mayor saqueo de la historia, y todos lo hemos visto. El actual embajador del Reino Unido en Caracas, Andrew Shopper, se desempeñó como primer secretario en Washington, D.C. desde 1995 a 1999. Fue expuesto como un informante estadounidense de protección estricta en un cable diplomático estadounidense en enero del 2010, mientras era embajador británico en Mozambique.
Mientras se construía la coalición en octubre del 2019, Soper reiteró que Guaidó cuenta con la amistad y con el apoyo total del Reino Unido. El Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a la consulta que se le hizo sobre esta afirmación que hizo Soper en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Eso lo dijo el embajador, pero el gobierno no dice nada. Ojo. Y vuelvo y repito, ojo, porque cuando vayan a la parte 3 van a ver cómo gira la historia. Así que no puedes perderte ninguna de las 3 partes, porque son 3 documentos desclasificados, 3 documentos. Este es solamente el número 1, que muestra muchas cosas y no hemos terminado de hablar, así que quédate hasta el final, por favor. Resulta que dentro de las 20 organizaciones nacionales incorporadas a la coalición anticorrupción de Venezuela, muchas son las críticas del gobierno desde hace mucho tiempo que han recibido fondos del gobierno occidental en el pasado y en la actualidad. Uno de los miembros que también está ayudando en su financiamiento se conoce como el Centro Thatcher, cuyo sitio web se registró una semana después de haberse creado el sitio web de la propia coalición. Aunque la información del registro se ha hecho privada, ambos registros de proxy fueron realizados por una empresa en Arizona, en los Estados Unidos. El Centro Thatcher fue fundado en agosto del año 2019 por el periodista venezolano Guzmán González. Tiene su sede en el estado de Carabobo, nombrado en honor al ex primer ministro británico como un firme partidario de los regímenes de derecha en América Latina. El centro dice que tiene como objetivo una ciudadanía fuerte en un estado pequeño. Supratec AC es otro miembro de la coalición. Recibió una subvención de $80,000 del Citibank en el 2019, mientras que el líder de otro miembro, llamado FETRA Salud, la Federación de los Trabajadores de Salud, llamaron a todos los sectores del país a unirse junto a Guaidó en las propuestas nacionales que se dieron en marzo del 2020. La coalición también incluye a la asociación civil Súmate, receptora de fondos del National Endowment for Democracy, mejor conocida como la NID, del gobierno de Estados Unidos, que fue fundada y dirigida por la figura clave de la oposición conocida como María Corina Machado. Todo esto muestra este documento, así que, repito, quédate hasta el final. La corrupción es un grave problema en Venezuela. El mal uso de los fondos públicos ha exacerbado una crisis económica ya grave. Sin embargo, las calificaciones de corrupción son todas producidas por organizaciones financiadas directa o indirectamente por gobiernos occidentales que buscan derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. En el año 2017, la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz huyó del país después de ser despedida y recibió asilo en el vecino país de Colombia. Allí, ella alegó que Maduro estaba implicado en el escándalo de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht y que un alto tribunal venezolano estaba bloqueando la investigación, aunque no proporcionó evidencia pública para poder respaldar sus reclamos. Mientras tanto, los enviados de Guaidó también han sido acusados de corrupción por apropiarse de fondos destinados a los desertores militares venezolanos que huyeron a Colombia en febrero y en marzo del 2019, según las pruebas aportadas por el Pan Am Post, con sede en Miami. 2 funcionarios del Partido Voluntad Popular inflaron las cuentas de los desertores para recibir todos los fondos adicionales. En consecuencia, fueron investigados por el gobierno colombiano. Guaidó no hizo investigación. Ante respuesta al escándalo, Guaidó solicitó a Transparencia Venezuela que ellos iniciaran una investigación que después absolvió en gran medida a los acusados de la malversación de fondos por su cercanía con ellos. Después de publicar sus hallazgos, el equipo de Guaidó agradeció públicamente a Transparencia Venezuela por su trabajo y afirmó que la investigación demostró el compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos de la oposición venezolana, pero ojo, no hizo absolutamente nada en contra de los denunciados.
Transparencia Venezuela afirma ser un actor no partidista en Venezuela, aunque su cofundadora y directora Mercedes Freitas ha establecido y administrado varias instituciones financiadas por Estados Unidos en ese país. Por ejemplo, de Freitas fue directora de la Fundación Momento de la Gente, organización que se dedica al monitoreo legal con sede en Caracas. Recibió importantes fondos de la NIT y del Instituto Nacional Democrático, NDI, otra fundación de promoción a la democracia que financia el gobierno de los Estados Unidos. Documentos publicados por los Wikileaks muestran que este Instituto Nacional de la Democracia también ha financiado grupos de oposición desde los primeros años de la llegada de Chávez al poder. La NIT, que fue fundada en 1983 bajo la presidencia de Ronald Reagan, después de una serie de escándalos vergonzosos para la CIA y el Washington Post, le ha descrito como el papá azucarado de todas las operaciones abiertas de los Estados Unidos. Allen Weinstein, quien dirigió el estudio de investigaciones que condujo para la creación de la NIT, dijo al periódico Washington Post: mucho de lo que hacemos hoy lo hizo la CIA de manera encubierta desde hace 25 años. A través de instituciones como la NIT, el gobierno de los Estados Unidos ha desembolsado dinero para Venezuela con el objeto de efectuar un cambio del régimen durante 2 décadas. En el 2011, la NIT financió bandas de rock anti-Chávez en un intento para desestabilizar el gobierno. Los documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos muestran que en abril del 2002, De Freitas envió un correo electrónico a la NIT para mostrar su apoyo al intento fallido de golpe de Estado contra Chávez. Como informó The Nation, su correo electrónico se centró en defender a los militares y al empresario golpista Pedro Carmona, alegando que la toma no fue un golpe militar. De Freitas también ha trabajado como coordinador de Queremos Elegir, We Want to Choose, una organización de la sociedad civil que recibió financiamiento de los Estados Unidos y fue parte del movimiento contra Chávez a principios de la década de los 2000. Desde el año 2010, De Freitas también es vicepresidente de la Fundación Tierra Viva, que promueve la conservación de los recursos naturales, pero cuyos patrocinadores financieros incluyen a las siguientes petroleras: Chevron, Total Oil and Gas, Shell de Venezuela y la británica Embajada. Las auditorías financieras de Transparencia Venezuela, publicadas anualmente desde el 2005, excepto las contabilidades y gastos del 2019 y 2020, son las que no han presentado. Qué curioso, ¿no? Que sean precisamente los 2 años en los que se le invirtió a Guaidó. Mientras que la Embajada Británica en Caracas ha estado entre sus principales financiadores. La organización Paraguas Transparency International, con sede en Berlín, y un ingreso operativo de 25.7 millones de libras esterlinas, dice que ha sido financiada por el gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, desde su fundación en 1993. En el 2019, la DFID fue el mayor donante gubernamental, donde aportó 4.4 millones de euros, casi el doble de la siguiente mayor patrocinador del gobierno, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde le aportó 743.799 euros. Este mayor donante de Transparency International, en términos de fundaciones privadas, es el gigante minero anglo-australiano, BHP, anteriormente BHP Billiton, que aportó a este grupo 1.9 millones de euros en el 2019. Otros donantes incluyen a Shell, a ExxonMobil, que participaron en un proyecto de varios años, batalla con el gobierno de Chávez desde que se dio la nacionalización del petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Uno de los 4 miembros corporativos de Transparencia Venezuela, se dice,
Es un grupo de expertos que cree que abrir el petróleo a una inversión privada en Venezuela es un paso en la dirección correcta, con el apoyo de Atlas Network, un think tank libertario de Estados Unidos que apoya en los movimientos políticos de derecha en América Latina. Se dice, la agrupación financió el proyecto de investigación Citizens Oil, destinado a explorar los beneficios de la privatización del petróleo, que luego se incluyó en el plan económico de Juan Guaidó para Venezuela. ¿Ve a dónde vamos a llegar? Transparencia Venezuela dijo que no piden la destitución de Nicolás Maduro. La coalición lo que pide es que haya transparencia en su gestión, que rinda cuentas, que haya participación ciudadana y un sistema de justicia que acabe con la impunidad, así lo dijo el vocero de Transparencia Venezuela. Agregaron que el Reino Unido sí estuvo financiando la coalición porque para la anticorrupción, no antigubernamental. Nótese cómo fueron cambiando las frases, ¿no? Comenzaron de una manera, enfocándose en que sí iban a salir de Nicolás Maduro, pero después, no importa, vamos a ver, nos interesa que sea transparente, que haga las cosas pero con transparencia. O sea, que robe de frente. En la junta directiva de 9 miembros que tiene Transparencia Venezuela se sienta la exdirectora de SEDICE, Rocío Guijarro, quien fue una de las primeras figuras en firmar la legislación en el 2002, que disolvió las instituciones democráticas de Venezuela durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez. También en el directorio se encuentra Andrés Duarte, miembro del directorio de la Cámara Venezolana del Petróleo, cuyo objetivo es aumentar la participación privada del sector petrolero en el país. También está Miguel Boco, uno de los miembros fundadores de Transparencia Venezuela, miembro del directorio, fue director de la Cámara Venezolana del Petróleo. También ha pedido la privatización del sector petrolero de Venezuela. Gustavo Linares Benzo es un abogado que forma parte del Consejo Asesor de Transparencia Venezuela. Argumentó que ya en noviembre del 2018 que Guaidó debería aplicar el artículo 233 de la Constitución venezolana para él reclamar la presidencia interina de Venezuela. Escuchen, noviembre de 2018. Artículo 233 especifica que con un vacío de poder absoluto resultante de la incapacidad física o psíquica permanente del presidente o de abandono del cargo, asume legalmente el presidente de la Asamblea Nacional. Bajo este argumento, que proporcionó la justificación legal para el intento de reemplazo de Maduro en el poder. Transparencia Venezuela también enumeró 24 miembros, incluyendo a Carlos Fernández como presidente de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio, Fedecámaras, en el 2002. Fernández fue una figura clave en el sabotaje de 3 meses de la industria petrolera en Venezuela, que tenía como objeto derrocar a Hugo Chávez. Jorge Botti, otro expresidente de Fedecámaras, también figura como miembro. Un vocero de Transparencia Venezuela dijo: nuestro personal y organizaciones aliadas son defensores de los derechos humanos, luchadores por el derecho a la salud, el bienestar a la niñez, a las comunidades indígenas, a los grupos vulnerables, al acceso a la información, a la justicia, entre otras cosas. El vocero también agregó: en la coalición no aceptamos la participación de partidos políticos o organizaciones con fines electorales. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y la Embajada Británica no han querido responder las solicitudes hechas por varios medios de comunicación en torno a este documento que fue desclasificado. La coalición anticorrupción no tenía personal ni información de contactos en los sitios web. Bien, ¿cómo le parece? Esta es toda la historia, bastante larga, pero clara en lo que corresponde a la parte número 1. Ahí aparece cómo se dio la idea, el abogado que le dio la idea a Guaidó en el 2018, en noviembre del 2018, el argumento de aplicar el artículo 233, cómo aplicarlo, hacia dónde se iban a ir, bueno, todo esto, ¿sí? Cómo vino la ayuda de Transparencia Venezuela, quién financió a Transparencia Venezuela, el dinero que recibió Súmate, que recibió la gente encabezada por María Corina Machado, todas estas personas que se involucraron para tratar de derrocar a Maduro sin lograr absolutamente nada.
Hemos mencionado también en este documento lo que fue el caso de corrupción presentado por los personajes amigos de Guaidó. Transparencia Venezuela ratificó la corrupción, Guaidó no hizo nada. Bueno, aquí hay muchas cosas. ¿Te gustó esta información? Regálame un dedito arriba porque yo sé que estamos bastante completos. Y vuelvo, repito, faltan 2 documentos más en torno a 2 cosas que no son iguales. Así que estén pendientes porque viene la segunda parte, Reino Unido al descubierto, parte 2. No te lo pierdas. Un abrazo rompecostillas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dedito arriba. Bendiciones.